Astronautas, felices vísperas de la misión Apolo 11. Seguimos con las charlas. A continuación se va a presentar a un amigo y astrocompa llamado Omar Saldaña. Él es ingeniero mecatrónico por la Universidad Tecnológica de Puebla y ha colaborado en el Gran Telescopio Milimétrico de Sierra Negra en Puebla, en un proyecto sobre el control de motores para compensación gravitacional del espejo primario para una futura implementación. Y también ha participado en el verano científico del Observatorio Astronómico Nacional de San Pedro Mártir. Que nos lleve algún día. Y hizo una pasantía en el Instituto de Astronomía en el proyecto Frida, que esperemos que nos explique después. Y pues sin más preámbulo, pues le dejo la palabra a Omar. Sí, nada más que voy a compartir pantalla, pero creo que no estoy Sí, habilitado. claro que sí, Omar. Muchas gracias. Y les recordamos apagar su micrófono y cámara, por favor, astronautas. Ok, entonces listos. Saludos, Ale. Listos, pues ya vamos a empezar. Disculpen ustedes mi... Ok, vamos a iniciar. Hola, ¿qué tal todos? Yo soy Omar Saldaña, como ya me presentaron. Hoy vamos a hablar sobre unos telescopios pues muy interesantes que no hemos conocido o que no nos ha sonado. Entonces, hoy nos va a acompañar mi amiguito Lomito, el de los famosos memes, solo que ahorita en estos momentos se encuentra pues, con cubrebocas porque el COVID está cañoncísimo. Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Pero principalmente, ¿qué son, no, los telescopios espaciales? Básicamente, son estos satélites artificiales, pero que tienen la gran capacidad de que veamos planetas, galaxias, objetos celestes. Se preguntarán, ¿esto es similar a un telescopio que yo tengo, que compré o que tiene mi abuelito o que tiene mi vecino? Sí, tiene la misma óptica, tiene el mismo arreglo óptico, pero tiene la gran particularidad que ahora este se encuentra fuera de nuestra atmósfera por necesidades que actualmente son muy importantes. En este caso, por ejemplo, en nuestra imagen de abajo, vemos un pequeño doodle que sacó Google cuando se descubrió el primer, un sistema con varios planetas similares a la Tierra. TRAPPIST número 1, encontrado gracias al telescopio espacial Spitzer, que desafortunadamente el 30 de enero de este año entró ya en desuso, dijo bye bye a su gran carrera científica. Y entonces aquí es en donde vemos que Google le hace un merecido homenaje. Pero bueno, como yo les decía, en el espacio la vida es más sabrosa, efectivamente. ¿Por qué? No tenemos contaminación lumínica. No existe la distorsión de imágenes por la aberración óptica. ¿A qué, por ejemplo, lo podrán ver aquí en la Luna? Estos pequeños colores, tanto amarillo y azul, son los principales problemas que nosotros como científicos amateurs o astrónomos amateurs empezamos a tener con nuestros telescopios Celestron como los Power Seeker. Así de, bueno, entonces me gasté 6,000 pesos para esto. Pues sí, porque eso es lo que nos está pasando. Entonces, bueno, creo que surgió algo interesante con este rayito. Otra muy importante es que la atmósfera absorbe grandes porciones del espectro electromagnético, en este caso el infrarrojo y los rayos X. Algo muy importante, por ejemplo, de la contaminación lumínica es que efectivamente, en donde nosotros vivimos en las grandes urbes, se nos complica muchísimo esta observación, porque como les vuelvo a decir, el problema de la contaminación, del smog, de todos esos gases, nos impide ver, así como a grandes rasgos, todas las estrellas. Y en el mejor de los casos veríamos inclusive el centro de nuestra galaxia, que como bien lo bautizaba Carl Sagan en su video Cosmos, es el espinazo de la noche. Entonces, ese es el gran problema. Y se darán cuenta cuando ustedes van en un avión, ven todo esa nube, esa capa polvorienta de gases, de material tóxico, y en el avión después ven todo el cosmos que nos hemos perdido desde entonces. La última razón, la cual de los rayos infrarrojo y rayos X, ha sido uno de los grandes papeles importantes, inclusive para la decisión de poner observatorios
terrestres, obviamente, en lugares muy aislados, en las cuales solamente existen 5 en el mundo y de los cuales México tiene uno de esos cielos ultra limpios. Hay que, pues, instalar observatorios acorde a ello. Está bien, pero lamentablemente tenemos desventajas. No todo es color de rosa. Eh, para tú lanzar un telescopio sí requiere muchísimo dinero, demasiado dinero. Entonces, estamos hablando que tan solo para el James Webb son casi cientos de miles de millones de dólares. Demasiado dinero que quizá a lo mejor para un país de bajos recursos representaría un gran costo para su inversión de un año, pues bueno, aquí lo utilizarían para lanzar un telescopio. Y ustedes sabrán que ese telescopio ya se ha tardado tantos años en decir, bueno, ¿ya qué hora lo vamos a lanzar? ¿Tú sabes? No, tú tampoco. Lana, con razón. No, es más aquí una cuestión técnica que no ha permitido que se haya lanzado este telescopio. Entonces, esos altos costes son una gran limitante, como todo proyecto aquí en el mundo. Imposibilidad de dar de mantenimiento, por supuesto, exceptuando al Hubble Space Telescope, que no vamos a hablar mucho de ellos porque el tema se trata de telescopios que quizás no conozcas. El Hubble Space Telescope ha recibido 5 misiones de mantenimiento en todo lo que ha llevado su vida. De hecho, gracias a esas misiones ha durado más de lo que se tenía pensado. De hecho, hasta la fecha sigue haciendo ciencia. Se lo agradecemos mucho a Hubble. Como les decía, el James Webb va a ser su próximo sucesor. Entonces se esperaba que incluso años antes este dijera adiós a su carrera científica. Entonces, esto también requiere que los que no pueden tener mantenimiento, como el Spitzer, que en este caso por no dar mantenimiento tuvo que decir adiós, y otros grandes observatorios como Chandra, como Newton, como Herschel, como como el ISO, que se encargaba de ver en infrarrojo, alguna vez tuvimos que decir adiós, ¿están de acuerdo? Y eso quiere decir que la vida útil es muy limitada. Claro, estamos hablando que algunos, como el Hubble, ya lleva más de 30 años de servicio, como otros, como el Spitzer, llevó más de 15, como el Kepler también llevó bastante tiempo, y nos han entregado grandes dividendos científicos, y ni se diga tecnológicos. Pero, así como dice el mito, afortunadamente, gracias a la carrera aeroespacial que estamos viviendo, estas desventajas pueden quedar reducidas en su totalidad. Entonces, en el futuro, vamos a poder hacer todas estas desventajas unas ventajas, ya sea con ocupación en bases lunares, después el viaje que podamos hacer a Marte algún día y espero que me toque ver. Entonces, Lomito tiene esa esperanza. Consideraciones. Así como lo dice Lomito, al momento de nosotros observar, tenemos en cuenta que existen regiones para el espectro electromagnético. Es decir, todo el espectro electromagnético que tenemos tiene ciertas regiones en las cuales nosotros dominamos más bien ese espectro infrarrojo. Entonces, como ustedes podrán ver aquí en el espectro infrarrojo, los que dominamos son de los 400 a los 700 nanómetros. Entonces, es lo que nosotros podemos ver y como el Hubble y otros telescopios pueden observar. Y especialmente telescopios terrestres como Canarias, como San Pedro Mártir y otros telescopios, grandes telescopios que se encuentran esparcidos en el globo. Otra cosa muy interesante que, como bien dicen, es que ciertos telescopios van a ser construidos para ciertas regiones del espacio, así como Chandra, así como el Hubble Space Telescope tiene que observar tanto en el visible, tiene que observar una parte en el infrarrojo cercano. Entonces, ciertos telescopios están hechos para una tarea específica, porque claro, el humano no puede ver tanto en infrarrojo como en ultravioleta, como en rayos gamma, como en rayos X, etcétera. Nuestro ojo no está preparado para eso. Entonces, gracias, Domito, por este tema, por esta cuestión. Pues vamos a empezar con el primero. Yo sé que ya lo había mencionado en una plática anterior, pero yo creo que es muy necesario porque mucha gente no lo conoce. Como bien lo mencionaba mi compañero anterior en su plática de la carrera, pues mucha gente no lo sabe, pero también Rusia, la URSS, había ganado la carrera en observar a través de un observatorio, vaya la redundancia, en el espacio. Ellos fueron los primeros en 1972.
más bien en 1968 y funcionaría de una manera increíble hasta 1972. Les presento a Cosmos 215, el abuelito de todos los pollitos que conocemos ahorita como grandes telescopios. Fue fabricado por la URSS el 22, este 22 de junio, fue lanzado en el 68, justamente un año antes de que los primeros hombres en el Apolo 11 pisaran la Luna. Entonces, este pesaba menos de 400 kilogramos. Tenía un apogeo de 426 kilómetros y un perigeo de 261 kilómetros. Y estaba equipado con nada más y nada menos que con 8 telescopios, 7 centímetros cada uno. Es muy pequeño realmente. De hecho, los telescopios para aficionados que lanza Celestron y MID, que son una cosa muy pequeña, nos pueden ayudar a ver la dimensión en las cuales trabajaban en esos tiempos. A pesar de que eran tiempos muy austeros en cuestión tecnológica, no pudieron hacer grandes observaciones, en especial con estrellas de tipo A. Sabemos que después de la clasificación que hicieron las computadoras de Pickering, que eran unas mujeres increíbles, impresionantes en Harvard en los años de 1920, que después llegaría Cecilia Payne a hacer su gran contribución, estas estrellas formaron una importancia muy grande para la evolución de las mismas. Entonces, Cosmos 215 se encargó de hacer este estudio. Entonces, ya ni les digo cómo fue ganando de manera posterior toda esta fama y toda esta carrera aeroespacial. Pero ya después regresamos, ahora vamos avanzando. Casi después que regresa al Cosmos 215, llega una colaboración muy interesante con NASA y en este caso con el Colegio Universitario de Londres y envían el Observatorio Astronómico Orbital Copérnico. De hecho, eran 2 misiones anteriores a las de Copérnico. Sin embargo, Copérnico es el que ha traído grandes resultados, especialmente con descubrimientos de inmersiones de absorción en signos X1. Probablemente se te haga conocido este signo X1, porque como tal fue el primer agujero negro detectado y descubierto. Es decir, Cygnus, porque fue descubierto en la constelación del Cisne, X1, porque fue la primera emisión de radiación, bueno, de radiación de rayos X, la primera, por eso X1. Entonces, fue como una manera de desalentar y decir, oye, ¿qué crees que hemos reafirmado que existe una gran actividad de alta temperatura en sinus X1, porque como ustedes sabrán, en los rayos X son temperaturas exageradamente grandes. Estamos hablando de 30.000 grados centígrados, perdón, 30 millones de grados centígrados. Son muy altos y solamente pueden verlos en los rayos X. Entonces, esto fue una colaboración en la Universidad de Princeton, en la cual llevó instrumentación para la detección de rayos X. Tenía un telescopio se les dice, de incidencia. ¿Cómo es de eso de incidencia? Pues muy sencillo. En lugar de tener los famosos espejos, aquí espejos planos cóncavos que nosotros utilizamos para telescopios de tipo newtoniano, de Cassegrain, inclusive tipos Herschel, porque también existen telescopios con óptica Herschel. Este telescopio fue muy importante porque fue el papá de los pollitos, pero del diseño óptico tanto del Chandra y como del Newton. Entonces, estos son los que actualmente se encargan de ver en rayos X y son grandes cilindros puestos de manera concéntrica para nosotros poder capturar de una manera más eficaz toda esta radiación. Entonces, eso fue lo que llevaron en su momento. La instrumentación fue muy sencilla en esos momentos y, pues como ustedes podrán ver, aquí su alimentación basada en puros paneles solares, inclusive desde antes ya podríamos ver en el Cosmos 215. Ahora, pues bueno, yo creo que ya se empezaba a dar esta tendencia de que todos los telescopios tienen que llevar nombres de científicos. Esperemos que para el mexicano le pongamos uno muy interesante, como Guillermo Haro, como Luis Enrique Erro, como, no sé, a lo mejor puede ser uno de sus nombres que ustedes próximamente pueden ser los grandes pioneros. Y pues para eso, ¿no? La tendencia viene el telescopio espacial Einstein o las misiones HALE 2. Había una HALE 1, inclusive llegaron a la HALE, bueno, más bien existieron estas dos que fueron las más importantes.
Obviamente, estos son puros conceptos artísticos porque en esos momentos no teníamos cámaras para tomar fotografías de estos grandes satélites. Fue puesto en órbita baja terrestre por el cohete Atlas Centauri. El 13 de noviembre de 1978. Entonces estamos llevando interesantemente una línea cronológica. Y operó sin interrupción hasta abril de 1981. Dense cuenta que la mayoría de estos telescopios que fueron iniciados en un momento tuvieron este rango de funcionamiento por no menos de 4 a 5 años. Entonces, eh, es muy importante que veamos que en esos momentos era demasiado limitado el tiempo de operación, cosa diferente que como lo veríamos en un Hubble, en un Kepler, en un Spitzer, etcétera. Entonces, estos fueron los que tomaron la primera espectroscopía de alta resolución. Entonces, allá podríamos entonces ver en espectroscopía elementos, inclusive si esta estrella o planeta, que la verdad planetas no se tomaba en cuenta mucho tiempo, todavía no se sabían realmente que teníamos planetas allá afuera, observados por un telescopio espacial, pero la alta resolución de esos estudios ayudaron para inclusive saber la morfología, cómo se veía un remanente de supernova. Era algo increíble en esos momentos. ¿Esto qué quiere decir? Entonces también podíamos ver si estos tenían un movimiento aparente, porque déjenme decirles que este efecto también se puede visualizar, el efecto Doppler, que esto también es eh, eficaz, inclusive crucial para el estudio de esta espectroscopía, si esto también se mueve o no, si se acelera o ya sea o se acerque o se aleje de nosotros. Entonces, este estudio de espectroscopía lleva mucho tiempo atrás, desde Bunsen, desde Kirchhoff, en este caso Bunsen y Kirchhoff para saber la química, gracias a la incandescencia de ciertos elementos, pero después llegaría Joseph von Fraunhofer para saber, ok, estas líneas, ¿qué significan? Entonces, ya tendríamos después con el efecto Doppler, gracias a Edwin Hubble, que de que, espérate, el gran efecto Doppler no solamente se aplica para el sonido, se aplica también para la luz, si existe corrimiento al azul o el corrimiento al rojo. Entonces, especialmente este telescopio fue una especie de tío o papá de los grandes telescopios y telescopios terrestres para la espectroscopía. Entonces también fueron las primeras encuestas de rayos X medianos y profundos, ya también objetos muy lejanos y se empezaban ya inclusive a tomar en cuenta ciertos agujeros negros aparte de Cygnus X1 repartidos en nuestro centro galáctico. Allí se empezaban los primeros indicios de que había un posible agujero negro supermasivo en nuestra misma galaxia. Y si fue nuestra misma galaxia, también en galaxias muy cercanas a la nuestra, como lo es Andrómeda. Esto es muy importante para comprenderlo, porque después sería parte crucial de los estudios de nuevas ciencias en agujeros negros. Qué interesante. John Mitchell en el siglo XIX estaría tan orgulloso de haber tenido estas observaciones que ya no pudo tener porque, pues bueno, tuvo que morir. Lástima, ya no le tocó. Y aquí empezamos con una parte muy importante. Este telescopio a mí se me hace exageradamente un poco desestimado. Desestimado porque por primera vez en mucho tiempo hubo una colaboración entre las parejas tóxicas, pero aquí hubo un trío un trío amoroso, un triángulo amoroso tóxico, efectivamente, pero no tan tóxico porque en esta cooperación se crea el telescopio espacial integral. En el telescopio espacial integral que actualmente sigue en uso fue lanzado en octubre de 2002. Se destaca muchísimo porque este fue lanzado especialmente por la Agencia Espacial Europea. Tenía un módulo de 2 toneladas. 2 toneladas entre su instrumentación, entre su telescopio, entre todo lo que confiere este telescopio, ha sido como tal catalogado, tan solo para la materia de cohetes, la carga útil más pesada jamás puesta en órbita, al menos por la Agencia Espacial Europea. Porque unos autores dicen que son 2 toneladas, pero si uno entra a la Agencia Espacial Europea, pues dicen que son 4.000. Entonces NASA dice que son 2.000. Entonces dices, bueno, a ver, ya dejen de ser tóxicos, por favor, díganme de qué estamos hablando. También
permitió grandes avances en espectroscopía. Inclusive llegó a hacer más de 2000 sondeos por estrella, para saber cómo se comporta cada una de las estrellas, desde el tamaño, morfología, inclusive llegando a detectar muchísimas supernovas. El dato domito aquí, como nuestro gran mascotita nos está mencionando, nos menciona, tenía un espectrómetro integral, tenía más de 4 instrumentos interesantes, el IBIS, que es el Imager and Board de Integral Satellite, el GEM-X, Joint European X-Ray Monitor, que esto fue muy importante para su detección de púlsares, porque esto detectó púlsares muy interesantes. Y el Optical Monitoring Camera. Esto fue ya una gran parte de la cámara que integraría muchísimas observaciones que haría en distintos puntos de una misma estrella. Por eso se los decía, hacía muchos sondeos por estrella. Esto a nosotros juntarlo en una misma imagen nos haría una gran resolución y una gran información científica tras ello. Ahora regresamos un poco para atrás, que esto es muy importante. Rusia siempre inclusive ha dominado esta área, les guste o no. Entonces, vamos a ver. Dice aquí, la observación en rayos X y ultravioleta. Por primera vez, y de hecho, después de su famoso Cosmos 215, Astron fue el primero en hacer 2 observaciones integrales, pero 2 observaciones para fines de rayos X y ultravioleta. En el anterior, el Cosmos solamente había hecho información en ultravioleta y sobre todo en visible, perdón. Entonces, este fue lanzado en 1983. Como ustedes se darán cuenta de la imagen, vemos algo de parecido a alguna sonda anterior. Veamos, claro, efectivamente. Los satélites Venera, que fueron muy famosos por haber ido a Venus, tienen la misma arquitectura que la de este telescopio o este observatorio. Entonces fue últimamente basado en estos grandes observatorios, o más bien sondas que fueron a Venus, que nos dieron una gran información sobre presión, temperatura, etc. Entonces Super Igeo fue muy interesante, daba de 28.000 kilómetros a un apogeo de 175.000 kilómetros. Tenía una inclinación orbital de 35 grados y pesaba nada más y nada menos que 3 toneladas. En ese momento era de los satélites, o bueno, la carga útil más pesada en la URSS en esos tiempos. Al menos solamente con objetos no tripulados y sondas espaciales. Tenía un telescopio de 80 centímetros de diámetro y un espectrómetro de rayos X. Esto, como ustedes lo verán, también la austeridad de tamaño para ahorrar combustible, etcétera, que los ingenieros en aeronáutica y aeroespacial lo podrán explicar mucho mejor yo. Era muy importante equiparar y adaptarse a ciertas necesidades que nosotros podríamos acoplarnos, en especial para los de rayos X. Necesitábamos en ese entonces, a diferencia del Hubble, que es de 2.1 metros, pues aquí solamente 80 centímetros. No se sientan mal, amigas y amigos, y dicen, pues yo nada más tengo un telescopio de 80 centímetros, nada más. Yo quisiera un Astromaster, yo quisiera un Cámara Schmidt, que estos tienen, y, y así de, wow, cómo quisiera tener, pero no te preocupes. Los grandes avances de la ciencia y los primeros grandes telescopios fueron gracias a est estos pequeños avances. Entonces, detectó fuentes de rayos X en Orión de Utauro. Esto es muy importante porque, como les vuelvo a mencionar, estas fuentes de rayos X en Orión empezaban inclusive a darnos cuenta de que, espérate, ¿hay algún estrella por ahí que ya empiece a dar sus últimas patadas? Efectivamente. Y no solamente en estrellas como Rigel o Betelgeuse, no, estamos hablando en la principal parte de la nebulosa de Orión, en donde se empiezan a hacer el nacimiento de las estrellas. Sin embargo, las fuentes de los rayos X no va tanto por ahí. Fíjense que va tanto más por Betelgeuse, que como ustedes verán es desde hace cuándo esperamos a ver si va a explotar o no. Entonces también el Leo, en especial una estrella binaria, que empieza ahí a tener una cierta, como cuando se empieza a comer una estrella a la otra, esta empieza a absorber su material, está en ese proceso y eso es lo que pudo detectar.
Libertad para Kenia, efectivamente. Uhuru, que es lo que significa en Swahili, esto pasó muy interesante porque fue uno de los el primer telescopio de rayos X lanzado por la NASA. Esto no lo sabe mucha gente. Porque nos vamos a lo que dice Newton o Chandra. Entonces, esto fue lanzado por la NASA el 12 de diciembre de 1970, mientras aquí ocurría el famoso Día de la Guadalupana. Aquí ya estaban lanzando en Kenia, esto es muy interesante, en Kenia se lanzó este gran telescopio, orbita a unos 560 kilómetros de apogeo y 520 de perigeo, pero más bien orbitaba porque ya entró en desuso. Descubrió nada más y nada menos que 340 fuentes de rayos X. Importante, la de Hércules X1, que como verán ahí tenemos un cúmulo muy interesante, y es una fuente binaria de rayos X fuerte. Entonces, esto fue muy importante porque para la NASA esto significó un gran avance, sobre todo de cómo se comportan, ¿no? Estos sistemas binarios, pero binarios de cúmulos. No estamos hablando de dos estrellas, no, son cúmulos y estos son binarios. Estos cómo interactúan entre sí. Esta información fue crucial. Entonces, lamentablemente, esto nada más duró 3 años. Pero Uhuru tiene una interesante historia porque Libertad para Kenia, justamente entre esos días, se había celebrado la independencia de ese país. Entonces, imagínense, fue como un gesto muy lindo por parte de los grandes científicos que lanzaron este telescopio y este fue el pionero de los telescopios en rayos X. Y pues vamos a entrar con el MOST, el telescopio más pequeño del mundo lanzado hasta la fecha. El MOST significa básicamente un telescopio de 15 centímetros de diámetro, con lo que, por ejemplo, es un Power Seeker casi de 12.5, casi de ese tamaño. Es muy interesante porque este telescopio tiene el tamaño de una maleta pequeña. Sí, cuando ustedes se van de viaje, es sus maletas que ustedes ponen como equipaje, a veces inclusive equipaje de mano. Esto es el tamaño. Tiene un tamaño de 36 por 36 centímetros. Solamente pesa 60 kilogramos, lo que un enclenque como yo está pesando actualmente. Entonces, esto fue lanzado por la Agencia Espacial Canadiense. Fue el primero hasta la fecha que se ha lanzado. Como les vuelvo a decir, ha podido detectar oscilaciones en las estrellas y la búsqueda de nuevos planetas. No le ha ido tan bien en la búsqueda de nuevos planetas porque sigue en operaciones, pero sí le ha ido muy bien con las oscilaciones de estrellas para ver cómo se comporta, por lo general, las coronas y cómo se está comportando ese equilibrio entre la fuerza de gravitación y la fuerza de expansión de los gases. Esa oscilación es lo que está detectando este telescopio y le ha ido muy bien con la estrella de Procyon y Geomeisa, pero especialmente con Procyon. Entonces, estas ondas de sonido, que son las que más bien son pulsaciones que se producen en la superficie de la estrella, como bien lo estoy mencionando, esto produce los cambios en la intensidad de la luz. Entonces, esto es lo que puede detectar el telescopio y hasta la fecha ha entregado grandes resultados, pero mucha gente no lo conoce, siendo que es el telescopio más pequeño del mundo. No es tan conocido porque esto fue ya un proyecto independiente de la Agencia Espacial Canadiense. Recordemos que la Agencia Espacial Canadiense tiene muchos contactos y sobre todo muy buenos con NASA y de las cuales hemos sabido que sí han enviado satélites, obviamente de comunicación, pero más su materia prima son los grandes científicos astrónomos que han podido trabajar en ciertos observatorios en Texas y sobre todo sus grandes astronautas. Entonces, por eso no es que sabemos mucho sobre su material en cuestión de satélites, pero el MOST, que como lo viene diciendo nuestro amiguito Domito, es un pequeñín haciendo trabajo de gigantes. Y efectivamente, de hecho le pusieron un sobrenombre como de manera de juego al Hubble Space Telescope, de manera de que le dicen el telescopio espacial humilde, o en inglés de Hubble Space Telescope. Y dices, ay, qué bonito. Este podría ir fácilmente, entrar a la choza de los pequeñines de Bob Esponja, pero no todo, porque les vuelvo a decir, es un telescopio que ha costado poco dinero y que en lo personal me gustaría que si alguna mexicana o mexicano dijera, me gustaría lanzar un telescopio espacial, que del cual yo les vengo aquí a decir,
entre compañeros míos y aquí su servidor estamos haciendo este esfuerzo para diseñar un telescopio mexicano que cumpla con especificaciones de, esta, de este modelo canadiense. Como se darán cuenta, no es muy grande. Es eficaz para al menos ser ciencia totalmente mexicana. Y no diría que alguien más de Colombia nos esté escuchando, que ellos pueden ser los pioneros en hacerlo y no es tan pesado, solo unos 60 kilogramos. Entonces, adelante. Soho, muy probablemente algunos sí lo conozcan, pero desgraciadamente, a pesar de la gran ciencia que nos ha dado, sobre todo del descubrimiento de cometas, mucha gente no lo conoce. Les presento a Soho, que como diría el buen Juan Gabriel, que en paz descanse, buenos días, señor Sol. Este telescopio se enfoca únicamente en observación hacia el Sol, especialmente hacia la corona solar, en especial porque tiene sus instrumentos adecuados a ello. El 2 de diciembre de 1995 fue lanzado. De hecho, a pesar de que fue lanzado en el 95, entró en operación en 1996. Justamente el 2 de diciembre, orbita alrededor en el punto de Lagrange 1 entre el Sol y la Tierra. Y que es lo más curioso, que a pesar de que tiene que observar al Sol, qué es lo que está pasando con la corona, de hecho, sirve de gran ayuda para el NOAA, que es el que se encarga de hacer estudios sobre la atmósfera, sobre el clima, etcétera. Entonces, este telescopio es el que se encarga de dar toda la información. Si vamos a tener tormentas solares, e inclusive si, ok, ¿qué crees? Vamos a tener este cierto problema. Entonces, hacen un sondeo todos los días. Pero qué curioso, ¿no? Siempre, siempre, siempre que nosotros estamos enfocados en descubrir algo, en estudiar algo, aparece otra cosa como un efecto secundario y resulta que también nos volvemos pioneros en eso. Ojo, se ha vuelto también un satélite observatorio pionero en el descubrimiento de cometas y ha descubierto no uno, no dos, ni 10, no, ha descubierto más de 3,000 cometas. Entonces, hablando de cometas, hay que tener en cuenta que un Neowise está en estos momentos arriba de nosotros, que fácilmente se podría ver en las tardes, entonces se lo recomiendo que ustedes lo vean. Cuenta más con 12 instrumentos científicos, claro, seleccionados para cada objetivo. Esta investigación, como les vuelvo a mencionar, está enfocada en la capa externa del Sol, que consiste en este caso en la cromósfera, en la región de transición y la corona. Entonces, muy rara vez vamos a ver, de hecho, este no se va a encargar de ver como tal, como la sonda Parker, que se encuentra literal orbitando al Sol a una distancia considerable del Sol. Ustedes podrían ver exclusivamente aquí estas llamaradas solares, que como pueden ver a la imagen, aquí podemos ver un cometa. En este caso, ha sondeado la estructura interior del Sol, en este caso 3 instrumentos, llamado Golf, MDI y Virgo, que se utilizan exclusivamente para heliosismología. Que yo como tal no sabía que existía eso hasta apenas hace unos meses que dije, oh, wow, puede existir este fenómeno y lo puede detectar. Es ojo, que claro, puede ser de manera crucial para entender sobre todo los cinturones de Van Allen, y en este caso en este caso son los que nos protegen de las famosas llamaradas solares, que bueno, en una tormenta solar ustedes saben que puede ser perjudicial para las telecomunicaciones. Entonces, gracias a este telescopio podemos saber estos grandes avances. Genial, esto es algo muy importante porque mucha gente no lo conoce, siendo que es el más importante de su ramo. Entonces, por último, vamos a ver el telescopio Hipparcos. El telescopio Hipparcos fue muy importante en el año del 89 porque realizó demasiados sondeos a estrellas, En este caso, 2.5 millones de estrellas a menos de 489 años luz de la Tierra. Entonces, a pesar de eso, hizo un gran sondeo y generó el famoso catálogo Tycho. Como ustedes sabrán, el famoso catálogo Tycho conforma justamente de esos 2.5 millones de astros visualizados en su momento. Y esto fue concluida el 17 de agosto de 1993. Como ustedes verán, es un telescopio igual basado en una tecnología newtoniana, basado en espejos, y se darán cuenta que su arquitectura se parece mucho a las sondas Mariner de la NASA. Entonces, este telescopio Hipparcos fue muy importante, al menos para el sondeo de estrellas y para el anexo de un nuevo catálogo estelar. Entonces, toda esa información, de hecho, yo
Yo les recomiendo que entren a la página de Hiparcos de la NASA. Ahí pueden encontrar todo el catálogo de las estrellas de las cuales estuvieron sondeando. Obviamente ha sido de gran información porque se han podido distinguir, así como lo podrán ver, pequeños eclipses entre estrellas y pequeños eclipses en las cuales cuando ustedes buscan, o bueno, al menos así fue el método de Kepler, para nosotros buscar planetas extrasolares, pues el telescopio Hipparcos, entre sus estudios están los primeros indicios de exoplanetas. Estamos hablando del año 1989 y los primeros indicios de que existían ciertos eclipses, ciertas variaciones en la luminosidad de ciertas estrellas. Entonces dices, ok, ¿dónde he visto eso? Claro, Kepler, efectivamente. Bueno, claro, ya como estamos en el 2020, ya podríamos indagar a eso. Pero bueno, muy bien, creo que aquí termino, al menos de los más desconocidos. Si alguien tiene algunas preguntas que gusten hacer, con muchísimo gusto se las respondo. Creo que aquí la regué. Excelente, muchas gracias, Omar. Ahorita María nos está preguntando, ¿todos estos telescopios espaciales han sido recuperados después de que quedaron obsoletos? ¿Hay algún protocolo para controlar la contaminación espacial? Qué bueno que me lo preguntan. Gracias por hacer esa pregunta, porque justamente hace un año la Sociedad Nacional del Espacio, que la NWS, ha hecho ese mismo llamado. Sí, que yo sepa, existen protocolos, se apenas se están creando, no tienen mucho de antigüedad, al menos unos 10 años, pero lamentablemente la gran parte de los telescopios, pero no solo telescopios, satélites, siguen orbitando pues nuestra Tierra. Estamos hablando que existe un síndrome que se llama el síndrome de Kessler, que es cuando esto llegue a pasar, de que estos satélites lleguen a colisionar y nos generen un problema tanto en telecomunicaciones. Eso en el peor de los casos. Lamentablemente ningún telescopio ha sido recuperado. Todos han sido mandados y se han quedado. De hecho, en algunos de los softwares que pueden ver tanto de Cedestron o en iOS, hay uno que se llama Night Sky, podrán ver que ahí existen restos de muchos, tanto de cohetes como de satélites. Entonces, la Sociedad Nacional del Espacio está creando estos famosos protocolos, no solo para regularizar el lanzamiento de satélites, sino generar prototipos, y estos son concursos inclusive internacionales para jóvenes, para que podamos reutilizar todos estos satélites, este material, por así decirlo. Muy bien. También ¿Más Alicia tiene nos otra pregunta? pregunta que si existen proyectos para poner telescopios en el lado oscuro de la Luna. Efectivamente, de hecho, existió ya uno. Lo hizo la agencia federal china. Lo hizo, inclusive fue el que recibió, en el cual gracias a ese recibimos las primeras fotos del lado oscuro de la Luna. Si no mal recuerdo, eso tiene más de 1 o 2 años de antigüedad. Entonces, la agencia espacial china fue la que tomó esas primeras fotografías. Actualmente no como tal, no existe ese objetivo como tal en nuevos observatorios. Entonces, no, por el momento no lo hay. Creo que la Agencia Espacial de la India tiene esos planes. De hecho, no solamente la India. Hay que tomar en cuenta que existe la Agencia Espacial de Israel. Entonces, Israel ya va a también empezar a lanzar estas misiones con ese objetivo. Entonces, esperemos que sí lo hagan, pero eso va a tardar aproximadamente de 2 a 3 años. ¿Alguien más? Creo que nadie más tiene algunas preguntations. No se preocupen. Excelente. Bueno, igual, si quedaron con dudas, pueden contactar a Omar en las páginas que se muestran en pantalla. Agradecemos a todos por su asistencia y los invitamos a la siguiente charla, que es Propiedad Espacial, caso Apolo 11. Y estamos en contacto de nuevo. Muchas gracias, Omar, y sigamos festejando el 51 aniversario del hombre en la Luna. Muchas gracias a todos. Que tengan un buen día.